Bienvenido. Estás en PAN TV. Les agradezco la presencia del secretario general del Partido del Distrito Federal, Calderón Jiménez. Por supuesto, agradezco la presencia de todos ustedes que nos acompañan en esta conferencia de prensa del PAN del Distrito Federal. Nos parece preocupante un tema que ha salido el fin de semana, un tema que ha sido bandera de Acción Nacional. Acción Nacional es pilar en la vida política de México y del Distrito Federal. Somos la segunda fuerza política en la Asamblea Legislativa y representamos más de 850,000 votos que recibimos en la pasada elección. Esto pues, nos obliga a atender el compromiso con los ciudadanos de la metrópoli y a ofrecer una mejor opción de gobierno y estar atentos sobre las acciones que hace el gobierno de la ciudad, a ejercer un debido control de la acción gubernamental y a generar propuestas que estén a la altura de las expectativas de los habitantes de la metrópoli. La transparencia ha sido una conquista de los gobiernos humanistas del PAN. Sin la presencia del PAN en el gobierno federal en los últimos 12 años, no se hubieran explicado los avances de México en términos de transparencia. Fue en los gobiernos panistas cuando se inició y se puso en funcionamiento el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es y fue en los gobiernos panistas cuando la bandera de transparencia empezó a tener sentido en la sociedad, cuando empezamos a ver y a identificar cómo los entes públicos ejercían los recursos públicos. Con este fin, pues, se crearon estas instituciones y nos preocupan algunas situaciones que se han presentado en el Distrito Federal. El Distrito Federal siempre ha ido atrás en materia de transparencia. Los gobiernos perredistas desde entonces a la fecha han mostrado su desdén por este tema y su predilección por el ejercicio discrecional del poder en la ciudad. Así es como la ley en materia en el Distrito Federal se publicó tardíamente hasta 2008 y se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública de manera tardía. Nos preocupan los resultados que han aparecido en la tercera evaluación diagnóstico de la información pública de oficio que debe dar el InfoDF. Nos preocupa, por ejemplo, las calificaciones reprobatorias de varios entes públicos, como es el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Instituto de Educación Media Superior, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y en general que siga siendo pues bajo el nivel de cumplimiento de las dependencias del gobierno del Distrito Federal. El nivel de cumplimiento que anunciaron es de 78.7 puntos. Sin embargo, pues casos preocupantes como el del Sistema de Aguas llaman la atención, que obtuvieron una calificación de 38.9, siendo que ejercen un presupuesto de más de 10,000 millones de pesos. Por esta razón no nos extraña, pero sí nos preocupa la poca transparencia que existe en temas tan relevantes como el de las finanzas públicas. Segundo tema importante que empieza a dar este gobierno, malas señales, y empieza a prender los focos rojos. En la página de la Secretaría de Finanzas, el gobierno está obligado a presentar los datos de ingresos e egresos diarios que reporta el gobierno del Distrito Federal. Y hemos observado que este gobierno no ha presentado un solo dato en la Secretaría de los reportes que está obligada la Secretaría de Finanzas a presentar. Es decir, la página está actualizada hasta el 31 de octubre de 2012, siendo que era un dato que día con día los mexicanos, los capitalinos, teníamos derecho a obtener. Nos preocupa porque para el debido control y fiscalización del gobierno de la ciudad, este era un dato importante. Si sumamos la falta de este dato a la falta de información con la que los partidos discuten el paquete económico, pues se prenden las señales de alarma de la poca transparencia. Yo los invito a que consultemos esta página que está en la Secretaría de Finanzas y que comprueben efectivamente que no está publicada esta información. En este mismo sentido, se inscriben otros temas que han salido a la luz pública, como es el caso
de las obras pendientes de la línea 12 o los datos de la empresa de participación estatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, que tiene varios proyectos sin concluir y que presenta cifras rojas. Vamos a exigir desde la Asamblea Legislativa y desde esta tribuna que el gobierno de la ciudad informe con claridad cuál ha sido la actuación de esta empresa, el estado en el que se encuentran sus proyectos y el ejercicio de su gasto. Vamos a solicitar mediante un punto de acuerdo que se haga del conocimiento de la Asamblea esta información sobre las auditorías externas que se llevaron a cabo a la empresa Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México. La transparencia y el acceso a la información es un derecho de la ciudadanía y es una obligación de los gobiernos y debe estar garantizada. Es una responsabilidad de una segunda fuerza ejercer un debido control de la acción gubernamental y una fiscalización cuidadosa y exhaustiva. Vamos a estar muy atentos a los temas y a la información que publique el gobierno. Por esta razón, vamos a exhortar al gobierno del Distrito Federal a que, predicando con el ejemplo, cumpla con las obligaciones de transparencia que marca la ley y haga de este tema una prioridad de su gestión. Acción Nacional buscará que estos requerimientos no queden en solicitudes sujetas a la voluntad de los responsables, sino que existan mecanismos efectivos para obligar y sancionar a quienes deban de cumplir. Gracias por acompañarnos en PAN TV.